Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a dar comienzo a esta decimoprimera conferencia del año 2025 del ciclo del proyecto Democracia Aplicada. Y la importancia del tema es bastante obvia si pensamos en lo que ha ocurrido durante este año 2025 en nuestro país, con acusaciones constitucionales incluidas, y tiene que ver con el tema de los nombramientos de de los miembros de los altos tribunales de justicia de la República. ¿Ah? Propuestas para un nuevo modelo de nombramiento. Y la persona que cordialmente y gentilmente ha aceptado dar esta conferencia es una persona que tiene múltiples méritos porque combina, cosa que no es fácil, una vasta experiencia en docencia y en investigación con un trabajo político práctico en el área. Me refiero a Jaime Arellano, abogado de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un máster en Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un máster en Políticas Públicas en la American University. Pero además, Jaime fue subsecretario de Justicia durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, de manera tal que reúne, como decía, estos requisitos que no son siempre fáciles de encontrar en una misma persona, que dice relación con el ámbito académico, en docencia y en investigación, con una experiencia vasta en materia de política pública en el área. Dicho esto, junto con agradecer a Jaime en términos personales, pero también en nombre de la universidad, procedo a ofrecerte la palabra. Eduardo, muchas gracias por tu generosa presentación. Un saludo a ti, al presidente del directorio de la universidad y a todos quienes nos están viendo, escuchando, y gracias por la invitación. Obviamente que es un tema muy relevante. Voy a tratar de comprimir al máximo la presentación, pero no soy muy bueno en eso. Voy a tratar de guiarme por un PowerPoint lo más posible porque me parece que es bueno dar contexto. No quiero como caer de inmediato solo a propósito, digamos, de la contingencia chilena, porque quiero que también se comprenda un poco lo que ha estado pasando en toda la región, y por qué esto es relevante no solo para lo que ocurre en Chile, sino en general, y a propósito además del programa que tú diriges en la universidad para la democracia en términos prácticos en América Latina. Entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación para usarla de guía. Un segundo, me cambio para allá. Ahí debiéramos estar. Cuéntame, por favor, Eduardo, si ahí se ve la portada, ¿sí? Ya está a punto Eh, de salir. Un segundo, está en oscuro. Ahí. sí, exactamente. Se ve perfecta, Jaime. Por lo menos yo la veo Per- perfecta. Perfecto, Sí, muchas gracias entonces. Ok, entonces de eso queremos hablar, ¿cierto? De propuestas para un nuevo modelo de nombramientos judiciales, que fue el encargo que me han hecho, y voy a entonces a tratar de cubrir esos aspectos que estoy poniendo ahí en en esas cuatro secciones fundamentalmente. Algunas van a ser más apretadas que otras, eh, porque esta no es tampoco una clase, sino una charla. Vamos a ver sobre el tema de independencia y el oscuro panorama que está teniendo en la región, ciertos temas sobre estándares internacionales, porque me anclo en eso para también darle sentido a la propuesta que estoy planteando o a las proposiciones. No vamos a analizar en detalle los modelos comparados, pero sí voy a hacer una síntesis de los modelos que hemos estado mirando en el mundo, digamos, académico para tenerlos a la vista simplemente y entender cómo caemos luego en la sección final que tiene que ver con los pilares para ese nuevo sistema, en que podemos hacer comentario, Eduardo, si te parece después, porque obviamente tengo a la vista el proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados y que ya pasó a su segundo trámite constitucional en el Senado de la República,
pero me estoy atreviendo a hacer algunos planteamientos que no son necesariamente viables hoy en ese debate y que probablemente no lo son, además desde un punto de vista político, que es muy importante tenerlo en cuenta, pero que me parece, digamos, conveniente plantearlos, ¿ah? Porque creo que si no, vamos a caer en lo de siempre, que es hacer lo mínimo necesario para que se apruebe un proyecto de ley, pero creo que aquí tenemos un desafío, digamos, de transformaciones importantes. Entonces, primero, hablemos de la independencia judicial en general y en particular en un Estado democrático de derecho muy rápidamente, solo para recordar eh, el papel del Poder Judicial, ¿cierto? Que es proteger, lo voy a decir muy en sencillo, pensando no solo en abogados de muchos años de ejercicio y estudio, sino también en estudiantes de pregrado y otras personas que pudieran interesarse. El Poder Judicial tiene que proteger los intereses de todas las personas y cada persona que concurra ante un tribunal debiera tener los mismos derechos. Esto que parece obvio, no necesariamente lo es en muchos países de la región, como lo veremos en un momento más. Porque los jueces además, y esto es un tema importante a propósito de las posturas personales, los jueces tienen que decidir en base no a lo que piensa la mayoría, y ahí hay un tema muy importante a propósito de lo que ocurrió en México, ¿cierto? Y la judicialización, o más bien la politización de la selección de jueces por la vía de la elección directa del soberano, del pueblo, que tiene un problema muy grande ahí porque pierde la posibilidad de ser una fuerza contramayoritaria porque de alguna manera un juez que es electo universalmente está llamado a buscar qué es lo que piensa la mayoría para satisfacer esas visiones, si quiere ser electo, como ocurrió hace poco, a fin de año pasado, a principios de este año, perdón, y si quiere ser reelecto con mayor razón en aquellos países donde además hay periodos acotados. Entonces, no debiera estar, ¿cierto?, decidiendo en base a lo que piensa la mayoría, ni en base incluso a sus preferencias filosóficas, políticas, morales o religiosas personales. Yo sé que aquí podría haber un debate, pero yo lo afirmo porque una cosa es cómo uno piensa y los elementos que le sirven para razonar, aunque no lo quiera, pero otra cosa muy distinta es desviarse de la norma a propósito simplemente por satisfacer lo que son las propias visiones políticas, económicas, religiosas, filosóficas, etcétera, sino que un juez tiene que resolver conforme a la norma legal y a las circunstancias del caso que se le presentan. Y eso es lo fundamental y eso es una garantía para todo ciudadano. Entonces, la independencia tiene que ser preservada tanto a nivel institucional, la independencia judicial, asegurando que el poder judicial se mantenga autónomo frente a otros poderes del Estado, perdonen lo obvio, esto es lo que se llama independencia externa y también lo podemos mirar como orgánica, y también a nivel individual, protegiendo la integridad y la autonomía de cada persona juzgadora en el desempeño de su función, y es lo que solemos llamar una independencia interna muchas veces, y en todo caso funcional. Y por otro lado, la imparcialidad requiere que las personas operadoras de justicia se aproximen a cada caso sin prejuicios, con garantías suficientes de transparencia para evitar cualquier duda razonable sobre la objetividad del proceso judicial. Y esto es parte de lo que está, ¿cierto?, remeciendo al sistema de justicia chileno en el último tiempo, porque han aparecido trazas y en algunos casos evidencias bastante fuertes, digamos, de que hay hay toma de decisiones o resolución de conflictos traídos a tribunales más allá de las cuestiones que se han presentado y más bien con falta de imparcialidad, que es un tema, digamos, muy, muy grave. Aquí he estado de alguna manera citando, y Eduardo debe decir, este es un copión, obviamente, he estado citando de alguna manera ideas de Rawls, ¿cierto? En su teoría, en su Theory of Justice, y de alguna manera, no verbatim, pero también a Habermas, ¿cierto? Between Facts and Norms, en que él también plantea, digamos, estas cuestiones de alguna manera. Y finalmente, la independencia judicial, ya mirada dentro de un Estado democrático de derecho, constituye un pilar estructural del Estado de derecho contemporáneo, trasciende en ese sentido la dimensión estrictamente jurídica y impacta la calidad democrática, porque impacta la vigencia de los derechos humanos, el control de poder y, por lo tanto, la estabilidad institucional. ¿Ah? Y esto lo veremos en un momento más, se ha estado demostrando en muchos países de la región latinoamericana a propósito del ataque a la independencia judicial. Y estas condiciones
la independencia, la imparcialidad son las que permiten garantizar a su vez el debido proceso y asegurar, y aquí vuelvo, ¿cierto?, al interés más individual, que la resolución de los conflictos se produzcan de manera imparcial para el ciudadano, que en su momento, ¿cierto?, entregó la posibilidad de resolver de propia mano sus conflictos al aparato estatal a cambio de que, entre otras cosas, fuera tratado con igualdad y que los asuntos se resolvieran imparcialmente, sin prejuicio, conforme, insisto, a la norma previamente establecida y de acuerdo a los hechos que se probaran de acuerdo a los estándares en el proceso. ¿Y cuál ha sido el contexto histórico? Y aquí muy rápido hago esta pasada por lo que ha estado pasando en América Latina. Primero, ustedes lo saben, en los 70 y 80, y esto de alguna manera es lo que fundamenta la reforma al sistema de justicia penal en Chile a fines de los 90, principios del 2000, lo que ocurrió en los 70 y 80 en muchos países de América Latina es que los poderes judiciales se volvieron sumisos a los poderes políticos que devinieron de los golpes cívico-militares. En muchos países, incluso el periodo de los magistrados de la Corte Suprema y a veces los demás jueces coincidían con el periodo presidencial. Aquí tengo que decirle algo especialmente a los chilenos que están escuchando y viendo. Nosotros damos por descontado la inamovilidad de la judicatura. Es decir, que cuando un juez es nombrado, permanece en el cargo hasta los 75 años de edad, a menos que haya tenido un comportamiento indebido y sea removido de acuerdo a su vez a un proceso previamente regulado, ¿ah? No muy bueno, por cierto, pero previamente regulado. Bueno, eso no es la norma, lamentablemente, hoy en día en América Latina. En la gran mayoría de los países, los jueces, tanto los de los tribunales superiores como los jueces de grado, tienen periodos de nombramiento que van entre los 5 y y los 8 años en promedio. Entonces, obviamente, hay una constante renovación, algunos lo llaman recertificación, confirmación, llámenlo como quieran, pero en el fondo son jueces que a la vuelta de unos cuantos años están mirando si es que van a poder seguir en el cargo o no y dependen de órganos que los van a reconfirmar, certificar, etcétera, para continuar ejerciendo la función jurisdiccional. Entonces, ese es un problema que no tenemos en general en Chile, pero sí ocurre en el resto de los países de América Latina y eso debilita enormemente la independencia judicial. Bueno, 70s y 80s esto se aumenta porque muchos de estos jueces y juezas coinciden en sus tiempos, en sus periodos, en sus mandatos, si se quiere, con los mandatos del gobierno de turno, cuando incluso se retorna a la democracia después de las dictaduras. Lo que significa que había un alineamiento entre esas competencias y como decían en algunos países, no con error, una verdadera cambio, no de administración o de gobierno, sino cambio de Estado, como decían en República Dominicana en algún momento, que yo pensaba que era un error conceptual y de alguna manera era un reflejo de la realidad. El Estado se iba para la casa y otro Estado entraba en cada periodo gubernamental porque había un cambio de todos los poderes del Estado, incluyendo la judicatura. Y no era infrecuente entonces que las Cortes Supremas además se encontraran bajo el control del partido político o el gobierno de turno, o en otros países como en Honduras, repartido proporcionalmente a la presencia de los partidos políticos en el Congreso. Es decir, yo tengo 30% en el Congreso, en el Senado, yo tengo 30% de los ministros de la Corte Suprema, etcétera. Así de fuerte ha sido esto desde la década del 70 y 80. Y entonces con instituciones además fuertemente jerárquicas, aunque no hubiera sustitución de los jueces de grados inferiores, la sola sustitución de la Corte Suprema como gobierno judicial a su vez significaba una toma de control, ¿cierto?, sobre el resto de esta pirámide jurisdiccional. Y las comisiones de verdad que se establecieron después de la vuelta a la democracia en todos estos procesos en que hubo violación a los derechos humanos o en que hubo conflicto interno, como en El Salvador, Guatemala, etcétera, establecieron que en estos procesos de transición democrática y como parte de procesos de paz, establecieron la falta de independencia de los poderes judiciales, señalándose como un factor que contribuyó a la violación de los derechos humanos, ¿cierto?, durante los periodos autoritarios o los conflictos armados. Y eso ocurrió, como lo sabemos bien, en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú, por nombrar algunos, ¿cierto? Y hubo un silencio, insisto, de este poder judicial, salvo verdaderas y heroicas actitudes de algunos pocos jueces de primer grado de apelación o de Suprema que defendieron los derechos humanos, pero francamente en mucha soledad. Y así lo informaron la Comisión de Verdad de El Salvador,
la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en Argentina y nuestras comisiones de verdad y reconciliación en Chile, etcétera. ¿Y qué ha pasado después de esto en el último tiempo? Ya les iba adelantando. Una tendencia muy preocupante. ¿Ah? En los recientes años lo que hay es una tendencia ya no a los golpes de Estado que conocimos en la década del 70, en que militares y civiles deponían al gobierno democráticamente electo y se tomaban el gobierno y el ejecutivo, y de alguna manera luego controlaban el Congreso y probablemente el Poder Judicial, sino que lo que ha habido son golpes blancos, golpes estratégicos, en que desde el control del Ejecutivo y usualmente pasando a un control del Legislativo, un grupo dominante también se toma el poder judicial como una manera de evitar, como decíamos al principio, el control del poder, la defensa de los derechos humanos, la defensa del sistema democrático, la alternancia en el poder, etcétera, por parte de un poder judicial que, cierto, es controlado. He integrado misiones internacionales de observación porque a raíz de que se empieza a detectar que nuestros esfuerzos en reformar los sistemas de justicia al nivel del primer grado y de apelación se volvían infructuosos cuando los gobiernos judiciales, las Cortes Supremas, los consejos nacionales de la judicatura o de la magistratura, etcétera, eran tomados desde el poder político o desde poderes fácticos y en definitiva se perdía igual la independencia y todo el esfuerzo, ¿cierto?, por lograr judicaturas independientes, técnicas y efectivas, porque había una operación política de toma de control de la autoridad judicial, del gobierno judicial, el nombre que sea y el cargo, el órgano que la ejerza. Y ha estado pasando en el Perú, donde estuvimos con una misión y noticia de última hora, el Congreso, que es controlado por una mayoría francamente corrupta, acaba de determinar que inhabilita por los próximos 10 años a la fiscal nacional, que independientemente estaba investigando casos de corrupción dentro del sistema político, Congreso y presidencia, y la acaban con una mayoría que se logra incluso de manera transversal, desde el sendero luminoso en el mundo maoísta, pasando a la derecha y a los ex socialcristianos, algunos que suman votos en una bancada corrupta porque están permanentemente legislando para proteger sus intereses y ahora incluso en el fondo deponen a la fiscal nacional hace unos minutos atrás, fiscal general se llama ya, y además la inhabilitan para los próximos 10 años, es decir, asegurándose que no puede ejercer ningún cargo público e idealmente ni siquiera la docencia y que francamente tenga que autoexiliarse si es que no instalan un nuevo fiscal general, que era lo que habían hecho tiempo atrás, para que inicie persecución o lo que se llama criminalización. Lo mismo ha ocurrido, lamentablemente, en El Salvador, ahora bajo el régimen de Bukele, ¿cierto? Que toma el Ejecutivo, controla el Legislativo en elecciones democráticas, hay que decirlo, llega al poder en elecciones democráticas, pero luego lo que hace rápidamente es golpear al Poder Judicial. Depone a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que es el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, que tiene una sala, y de ahí en adelante se exilian todos esos jueces y empieza a tomar control, ¿cierto?, del Poder Judicial. Como sabemos, y no vamos a entrar en ese detalle, además eso ha significado la instalación de un régimen de eh, persecución penal sin control alguno, el encarcelamiento de 83.000 personas sospechadas de pertenecer a grupos criminales sin ninguna prueba, bajo prisión preventiva, sin control de legalidad, sin formalización, sin juicio a futuro, sin derecho a defensa y en la mayoría de los casos denunciados mediante denuncias anónimas a un número 800 sin ninguna otra prueba ni identificación siquiera de la persona responsable. Entonces, eso es lo que ocurre en El Salvador, por ejemplo. Lo que ocurre en Guatemala bajo el régimen anterior, pero incluso hoy bajo el actual gobierno electo democráticamente, en que la fiscal queda nombrada por los grupos políticos del periodo gubernamental anterior, permanece en el poder y recordarán ustedes, trató de invalidar la elección democrática que llevó al actual presidente al poder y no logrando aquello, sin embargo, ha estado criminalizando a los ministros del actual gabinete, e incluso a la mujer del presidente y al propio presidente al que le ha abierto, creo que en este momento del orden de 4 o 5 investigaciones criminales, en general fictas, sin mayores pruebas, porque la fiscalía, en el caso guatemalteco, se convierte en una herramienta, en un instrumento político de la oposición para tratar de deponer al gobierno electo democráticamente.
Hemos estado con un panel de expertos independientes allá en Guatemala y ya hicimos un primer pronunciamiento, estuvimos en octubre allá viendo cómo se está empezando a demorar el proceso de elección del Tribunal Superior de Elecciones, de la Corte de Constitucionalidad, de la Fiscalía General, fiscal que no quiere irse, obviamente, porque si deja el poder sabe que se van a abrir investigaciones criminales respecto suyo. Eh, y luego viene además la Contraloría General de Cuentas, el equivalente a la Contraloría General de la República. Entonces, esos procesos nuevamente son muy relevantes, y la independencia judicial ahí está en juego en sus distintos aspectos y dimensiones, y nuevamente eso prueba cómo esto impacta en el sistema democrático guatemalteco. Es decir, aun cuando haya un ejecutivo electo democráticamente que logra llegar al poder ahogado por la fiscalía, tiene que estar todos los días dando batalla frente a una fiscalía que es, como dicen los anglosajones, weaponized. Es una herramienta, un instrumento, un arma de lucha política, y por lo tanto una desvirtúa total de la fiscalía y del Poder Judicial como independientes. Em, y en Brasil ocurrió otro tanto, no me detengo ahí, en los tiempos de Bolsonaro. Eh, no negaría que algo de eso también pueda estar ocurriendo incluso ahora, en estos tiempos. Esta invasión de la independencia judicial, ya como lo vemos, no es una cuestión de izquierdas o de derechas, está dándose en lado y lado, simplemente regímenes autocráticos o con tendencia al control total del poder obviamente empiezan a tomar control del Poder Judicial de las maneras más diversas. Y finalmente ocurrió en México, como ya lo adelantábamos, con una reforma constitucional desarrollada en días, aprovechando una mayoría absolutamente legítima y real que se tenía en el nivel electoral, saltándose el mecanismo de reformas tradicional, utilizando otro mecanismo de reformas constitucionales e instalando, ¿cierto?, la elección del popular del Poder Judicial mexicano, que ha sido un desastre. Jueces renunciando porque a las pocas semanas se dan cuenta que no saben hacer la función judicial, nunca tuvieron entrenamiento. Otros que renuncian porque pensaban que iban a ser electos como para ser parlamentarios. No, no quiero aquí ofender a ningún parlamentario, pero en el fondo pensaban que no iban a tener mucho trabajo, y cuando han visto el trabajo que significa ser juez de primer grado o de distrito federal, renuncian, y otros honestamente renunciando porque se dan cuenta que están haciendo el ridículo. Los abogados los están filmando, mostrando cómo no saben dirigir audiencias, cómo no saben resolver, cómo no conocen la ley, y están subiéndolo a las redes sociales. De manera que el control ciudadano se da por las buenas o por las malas, y ha estado ocurriendo eso. Entonces, hay un deterioro en este momento importante en la judicatura mexicana, y, eh, y obviamente un enlentecimiento y probablemente una baja en la calidad de las decisiones que se va a empezar a notar mucho. Eh, y lamentablemente, y aquí tenemos que llegar a nuestro país, esta tendencia se instaló en Chile también. No con la intención de un gobierno de turno de tomar control del Poder Judicial. En eso Chile se mantiene respetuoso de las funciones e independencias del Poder Judicial, pero sí se notó, ¿cierto?, que hemos estado moviéndonos hacia aparentemente, ¿cierto?, un intento de poderes fácticos de influir sobre decisiones judiciales, de tomar control sobre determinados jueces, sobre todo el Tribunal Superior, la Corte Suprema, pero también las Cortes de Apelaciones, con intenciones aviesas que son obviamente no de carácter político necesariamente, sino más bien con un interés específico. Y ahí esto ha llegado al punto que la relatora especial para independencia judicial y de jueces y fiscales, Margaret Satterwhite de Naciones Unidas, estuvo en Chile y emitió un informe por primera vez que realmente critica lo que está ocurriendo con el sistema de nombramientos judiciales, de nombramientos de notarios, etcétera, y hace del orden de 20 recomendaciones al Estado chileno para hacerse cargo del tema. Lo segundo, rápidamente, entonces no me voy a detener acá, pero ustedes saben, hay un vasto cuerpo de estándares internacionales para la selección de altas autoridades de justicia, que se ha ido construyendo desde el sistema universal de Naciones Unidas, desde la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta a nuestra región, y en particular, ¿cierto?, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Corte Interamericana, que han ido fijando postura sobre esto. Y voy a avanzar muy rápidamente
para referirme a estos estándares que tienen que ver con garantizar la independencia, la imparcialidad y la efectividad del Poder Judicial y también de la Fiscalía. Por eso la relatora especial es de independencia judicial y de los abogados, que se refiere justamente a los abogados de ejercicio y a los abogados de fiscalía también, que son fundamentales para la protección de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Entonces, lo que plantean estos principios es que los procesos de selección, y vuelvo a cosas que pueden ser evidentes, pero no las quiero dar por sabidas, porque no siempre en Chile estos principios han sido respetados, más allá de que en general nos guiemos por ellos, pero es evidente que necesitamos explicitarlos y profundizarlos más. Debieran estos procesos de selección de la judicatura y especialmente de los altos tribunales ser procesos transparentes, objetivos, basados en mérito e idoneidad y asegurando además la diversidad y la participación ciudadana, que es un área en la que en Chile en general somos bastante débiles. La transparencia en los procesos de selección es esencial para garantizar la igualdad de condición y la legitimidad. La máxima publicidad es una cuestión a la que se llama, incluyendo información completa sobre las etapas del proceso, sobre las personas que postulan, sobre las personas que integran los órganos decisorios, y esto permite a su vez el escrutinio público y la participación ciudadana. Ojo con esto, voy a insistir, porque nuevamente en Chile tendemos a tener orgánicas y procesos muy estatales, muy de órganos públicos, y solemos dejar muy fuera la participación ciudadana. Y por experiencia propia en las misiones internacionales de observación y en los paneles, los paneles independientes, la participación de las organizaciones civiles, de la ciudadanía organizada, es muy relevante para coadyuvar a los órganos estatales en los procesos. Entregan una cantidad de información, descubren una cantidad de cuestiones oscuras que no se detectan usualmente en los procesos. Em, Esta selección además debiera basarse, sigo con los criterios, ¿cierto? Con los principios internacionales, debiera basarse en criterios de mérito e idoneidad, o sea, criterios objetivos, garantizando que las personas seleccionadas cuenten con mérito técnico, mérito ético, integridad, por lo tanto, y competencias técnicas adecuadas para ejercer los cargos. Es decir, hay que evaluar a las personas bajo parámetros de conducta ética y profesional, asegurando, por otro lado, que van a actuar con independencia frente a poderes políticos y de facto. Nuevamente, Eduardo, en Chile esto es más fácil, en general tiende a ser más fácil o podría ser más fácil, porque con la inamovilidad, el llamado principio o deber de ingratitud que planteó en su momento, ¿cierto?, el presidente del Consejo de Estado francés a François Mitterrand cuando lo nombró presidente y le dijo, querido amigo, de aquí en adelante yo ejerzo o cumplo con mi deber de ingratitud hacia ti y de lealtad a la Constitución y a las leyes francesas. Y lo hacía a pesar de que iba a durar un tiempo en el cargo, pero porque no tenía reelección y porque él entendía que esa era la función de un tribunal constitucional o de un jurista o de un fiscal. Ingrato con aquellos que lo nombran o participan de su proceso de nombramiento. Y eso en Chile es fácil, en el sentido de que los jueces permanecen en sus cargos, insisto, hasta los 75 años de edad. De manera que no hay ningún incentivo en principio para tenerle gratitud al que te nombra, porque te olvidas de él desde ese momento. Lamentablemente, como se ha creado una carrera judicial en que se entiende que para completar la vida profesional no hay que quedarse en el primer grado, sino que hay que ascender a ministro de Corte de Apelaciones y ojalá a ministro de Corte Suprema, y ahí está el problema, creo yo. Bueno, sí hay que mirar a los electores para poder ascender en esta carrera. Y entonces ahí tenemos un problema que, sin embargo, insisto, está muy morigerado en Chile en comparación a los otros países en que, como ya les señalaba, son periodos fijos de 5 a 8 años y por lo tanto a cada rato hay que estar mirando la gratitud hacia aquellos que me van a reelegir, confirmar, certificar, etcétera. Em, la independencia judicial y la imparcialidad obviamente son pilares del Estado de Derecho, em, y las personas juezas debieran actuar libres de influencia externa o interna, y la selección justamente debe evitar conflictos de interés y asegurar una garantía de estabilidad en el cargo, así como protección contra presiones indebidas. En lo personal soy partidario, por lo tanto, de que se garantice la inamovilidad de los jueces.
en sus cargos. ¿Ah? Y frente a la duda que ha habido sobre eso, salvo quizá en el caso del el Tribunal Nacional, o sea, la Corte Suprema, en que podría haber periodos más breves y no necesariamente hasta los 75 años de edad, por los problemas que genera quien llega muy temprano y acumula en el fondo poder y eventualmente varias vueltas como presidente de la Corte Suprema, como ha ocurrido, pero en general yo creo que la inamovilidad apoya y ayuda a esto. Lo que ocurre, Gutenberg y Eduardo, es que cuando uno lo plantea en otros países, se espantan porque tienen dudas sobre la calidad de esa judicatura, sobre la independencia de esa judicatura, y entonces darles el premio de la inamovilidad les resulta inconcebible. Pero en Chile, donde todavía podemos, ¿cierto?, decir que tenemos en general calidad en la judicatura, eh, creo que es bueno establecer la inamovilidad como un mecanismo que impulsa, que genera incentivo a cumplir el deber de ingratitud. Y luego tenemos que pensar cómo evitamos que necesariamente hayan carreras judiciales que obligan a volver al elector para poder seguir adelante en la carrera judicial. Y eso significa con carreras más bien horizontales en el grado respectivo. Y probablemente otra cuestión que voy a plantear después, que no es para nada pacífica, la idea de abrir la judicatura a nivel de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema, sabiendo los peligros que eso puede implicar, pero para generar más aire y evitar, ¿cierto?, esta tendencia un poquito cerrada del Poder Judicial a darse vuelta entre ellos mismos. Finalmente, un par de temas todavía en el tema de estándares internacionales. La paridad de género o la equidad de género es una cuestión importante y la diversidad o la inclusión también. Eh, en Chile hemos avanzado en ese sentido en el primer grado, en los jueces de instancia, pero no así a medida que subimos en la pirámide. Nuevamente, por esta lógica de jerarquía más que de función jurisdiccional, tendemos a disminuir la participación de las mujeres en los grados superiores. Y eso es evidente. Representan las mujeres más del 50% del Poder Judicial y sin embargo, a medida que subimos en la pirámide, van desapareciendo y disminuyendo el porcentaje de participación de mujeres. Los estándares internacionales llaman a la inclusión de mujeres y de grupos históricamente discriminados, y hay países como Bolivia, Costa Rica y Honduras que han implementado normativas, incluso a nivel constitucional, de paridad de género, reforzando la pluralidad y la equidad en los órganos judiciales. En algunos países también incluyendo minorías étnicas, indígenas u originarios, obviamente sin descuidar los requisitos técnicos de estas personas, es decir, llegan a jueces, llegan a ministros o a magistrados de la Corte Suprema porque tienen una calidad técnica, sumado a ello una representatividad de ciertos grupos de la sociedad o de la comunidad. Y voy a terminar con una cuestión que no está en los estándares internacionales necesariamente, pero que me parece importante en ciertos temas, en ciertas épocas de debate. El Cyrus Vance Center para la Justicia Internacional de Estados Unidos acaba de publicar este año un estudio y en que señala y afirma que la independencia judicial es un factor decisivo para la seguridad jurídica, por lo tanto para la atracción de inversiones y para la competitividad de los países o de los estados. De manera que para aquellos que miran todo con criterio económico, y no digo que sea malo hacerlo, digo que incluso para aquellos que lo quieren mirar desde esa perspectiva, la independencia judicial trae esto, además de los elementos que ya hemos señalado. Y dicho en sentido negativo o inverso, la captura judicial por el poder político, o peor aún, por grupos de poder de facto, incluso organizaciones criminales, como ocurre en algunos países, genera incertidumbre, eleva los costos del capital y genera menor crecimiento económico. Y lo dejo hasta ahí simplemente porque quería decirles desde dónde venimos. Ahora, no me voy a detener en los modelos comparados, no hay tiempo para eso. Sí voy a hacer simplemente una síntesis que es mi visión, por lo tanto totalmente discutible, probablemente equivocada en muchos aspectos, pero me voy a permitir hacer estas agrupaciones para describir un poco, si ustedes quieren, las familias de los modelos de nombramientos judiciales que fundamentalmente he estado mirando. No digo que no hayan más, digo las que valen, me parece la pena, porque responden
por de pronto, digamos, a los estándares del mundo occidental, a la idea de una democracia, a la idea de un poder judicial que requiere ser independiente para coadyuvar al control del poder, a las garantías de los ciudadanos, a la defensa de los derechos humanos, y agregaba Vance Institute, ¿cierto?, a también el desarrollo económico y la certeza. Hay modelos fuertemente parlamentarios, es el caso español y en Colombia, no digo que no haya otros, estoy destacando estos dos, que tienen un consejo de judicatura dominado por las lógicas partidistas y que terminaron, porque estos consejos de la judicatura se crean después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Como una manera de establecer la independencia judicial donde no la había habido, donde había habido, ¿cierto?, autocracias, la Alemania nazi, la España franquista, etcétera, ¿cierto?, en que se buscaba maneras de asegurar un poder judicial que resurgiera después de estos periodos y pudiera tener independencia. Y se piensa en los consejos de la magistratura, llámelos como quieran, consejos de la judicatura, etcétera, tienen distintas denominaciones y se conforman de distinta manera y tienen distintas funciones. España y Colombia son un ejemplo, pero rápidamente en ambas, y aquí hay que volver a un tema, la política y la calidad de la política finalmente terminan definiendo la calidad de los sistemas de justicia en muchos países. Y por lo tanto, la partidización significa que rápidamente se produce esa partidización en estos modelos fuertemente parlamentarios, como en España y Colombia. Ni siquiera digo politización, digo partidización, porque terminan bloqueados o deslegitimados, incluso cuando fueron creados para proteger la independencia, porque se empieza a hablar de miembros o consejeros del PSOE, del PP, etcétera, y en Colombia ocurre otro tanto con los conservadores, los liberales, etcétera, es decir, no hay disimulo en la partidización. Modelos híbridos con órganos técnicos, pero con una decisión final política, que es el caso de los Países Bajos, de Canadá, de Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, que funcionan razonablemente bien porque hay una cultura de la autocontención política, pero dejan flancos de discrecionalidad y en contextos más polarizados, obviamente, pueden generar captura o favoritismo. Y esto algo ocurre y ha habido críticas, por ejemplo, en el Reino Unido recientemente. Hay algún grado de crítica también a veces en Australia, pero sobre todo en el Reino Unido hubo una revisión hace poco porque ha habido fuertes críticas, digamos, de nombramientos excesivamente políticos, porque finalmente el Chief Justice y en muchos casos, ¿cierto?, la corona y el representante de la corona toman decisiones políticas finales muy marcadas. Luego, modelos con fuerte peso de partidos, pero con culturas profesionales robustas. Es lo que ocurrió en Alemania, en Francia y en Corea del Sur, aun cuando en Corea del Sur, como sabemos, ha habido una debacle política hace poco que también salpicó al Poder Judicial. Pero Alemania y Francia, dentro de todo, han logrado mantener, ¿cierto?, a pesar del peso de los partidos, una fuerte cultura profesional. Y ahí está el tema. O sea, ahí lo que tiene esto, lo que pesa es la comunidad jurídica. En Alemania ustedes tienen que pensar que solo las y los mejores alumnos de las facultades de Derecho, lo sabe Eduardo, postulan a la judicatura. Solo esos. Después vienen los que pueden postular a fiscales y después vienen los que son abogados de litigio. Ese es el orden. Los mejores, los más capacitados, son jueces y se forman juntos en la misma facultad, ¿cierto? Y luego divergen al tomar pruebas de conocimiento, etcétera, estrictísimas. Entonces, claro, son los mejores, son las mejores y hay una cultura de respeto y de calidad jurídica soberana en Alemania. Lo mismo ocurre en Francia, donde no disimulan muchas veces su opinión política siendo jueces, pero donde lo jurídico está muy asentado. En Corea del Sur ocurrió otro tanto. Luego los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, no son idénticos para nada, pero probablemente ofrecen lecciones más cercanas al tipo de órgano que se discute en Chile. Tienen boards o consejos de nombramiento con mayoría o fuerte presencia judicial, una participación externa o no judicial acotada, pero relevante, administraciones judiciales autónomas, ¿cierto? O sea, la administración de los bienes y los
de los servicios, o sea, una administración judicial separada claramente, lo que significa un gobierno jurisdiccional, un gobierno judicial, perdón, y una jurisdicción y una función jurisdiccional totalmente separados. ¿Ah? Y así ha ocurrido en Dinamarca recientemente, en Finlandia también. Con mejores grados, probablemente Dinamarca, uno de los mejores ejemplos en ese sentido. Así que la creación de un consejo o board de nombramiento no garantiza tampoco la independencia judicial. Y lo decisivo va a ser más bien la composición y los sistemas de nombramiento de sus miembros, por una parte, la calidad y publicidad de los criterios de mérito y transparencia que se usan para nombrar a los integrantes y también a la judicatura, los blindajes frente a reformas oportunistas, voy a volver sobre eso, lo que se llama el court packing, las ampliaciones súbitas, los cambios en reglas de retiro o de jubilación, y la consistencia entre el nuevo diseño y la cultura política y judicial, en este caso la chilena. De manera que obviamente hay cuestiones que voy a plantear y que pueden no responder a la cultura chilena de hoy en día, eh, pero creo que hay que avanzar sobre eso y en algunas cuestiones, francamente, creo que hay que empujar porque la cultura judicial chilena y jurídica se está desviando peligrosamente y las cosas buenas que yo he dicho, cuando digo de repente no hemos llegado a eso, no estamos así, estamos mejor que en el vecindario, estamos a pocos pasos de caer en lo que está pasando en otros países. Como decíamos en las misiones internacionales de observación, si tú vas a Perú, en Perú miras el futuro de Ecuador. Y si vas a Ecuador, estás mirando el futuro de Chile si no le ponemos atajo, por ponerlo de alguna manera. Eso es lo que está pasando en materia de control y de pérdida de independencia judicial. Perú es en el peor escenario, Ecuador un poco menos, pero también muy avanzado, muy deteriorado. Y luego está Chile, en que todavía no tenemos autocracias que pretendan hacer aquello, pero tenemos otras formas de organización o poderes que están, digamos, ¿cierto?, atacando esa situación. Así que las bases conceptuales y evidencia internacional lo que nos dicen es que no existe un modelo óptimo ni único de nombramientos judiciales, pero patrones claros que se repiten. Órganos colegiados técnicos, procesos transparentes, criterios de mérito fuertes, participación plural, mecanismos de control y disciplina imparciales, me refiero ya a los mecanismos de control y disciplina de los jueces ya instalados, separación real entre jurisdicción y gobierno judicial, por decir algunos. Y vamos entonces a lo último, para ir cerrando, perdonen que me he ido extendiendo, pero quería ir cementando un poco lo que van a ser mis propuestas ahora, que son obviamente en borrador y hay mucha cuestión que pensar todavía, hay mucha crítica que hacer, por cierto. Eh, Principios rectores de esta propuesta. Yo creo que, y voy a repetir mucho de lo que ya hemos venido construyendo, por eso, para que entiendan que no sale de thin air, no lo saco del aire de un sombrero de mago. Independencia judicial, no voy a volver más sobre eso. Cada juez y el conjunto de la judicatura frente a los poderes políticos y económicos deben contar con independencia interna o funcional, externa, orgánica. Transparencia y publicidad. Debe haber convocatorias públicas, actas, criterios de evaluación, motivación de decisiones. Todo eso tiene que ser público. La convocatoria, las actas, los criterios de evaluación, motivar las decisiones. Debe haber audiencias públicas en los nombramientos clave. Tercero, participación ciudadana regulada. No es muy de Chile, lo sé, pero, y créanme que yo tendía a ser un poco desconfiado, pero me he convencido de que la participación ciudadana, aunque genera problemas, genera dificultades, por cierto, pero trae información, trae el evitar bochornos, como en Ecuador, y veremos en un momento más, probablemente les dé un ejemplo. Así que una participación ciudadana regulada, o sea, la posibilidad de observar los procesos, de presentar antecedentes y de hacer objeciones fundadas por parte de organizaciones de la sociedad civil, los colegios profesionales, bajo reglas claras. O sea, de manera regulada, pero permitir que la ciudadanía organizada, las organizaciones de la sociedad civil especializadas en estos temas y los colegios profesionales puedan hacer observaciones a todo, al proceso, a los postulantes, a quienes integran los órganos, etcétera.
Idoneidad y mérito, cuarto principio rector. Obviamente debe haber perfiles de cargo. Esto es distinto, perdonen lo técnico, pero esto es distinto de los requisitos legales. El requisito legal es ser juez, es ser abogado con tantos años de ejercicio, tener tal edad, etcétera. Ok, pero ese es el mínimo. Con perfiles no, me estoy refiriendo a que de una vez por todas tenemos que entender que ser juez de primer grado en materia de garantía penal es distinto de ser un juez laboral y de ser un juez de familia. Y es distinto de la función de un ministro de Corte de Apelaciones, que es distinta de la función de un ministro de Corte Suprema. Esos son perfiles que hay que describir porque esos son el tipo de personas que estamos buscando. Son conocimientos, aptitudes, experiencias distintas. Y no son simplemente los requisitos legales. Hay que diseñar y dar a conocer los perfiles. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el molde que voy a usar para eso? Matrices de competencia, por lo tanto, evaluación de las trayectorias y calidad profesional y prohibición, obviamente, de nombramientos puramente políticos. Entonces, independencia judicial, transparencia y publicidad, participación ciudadana regulada, idoneidad de mérito. Quinto, representación de la diversidad nacional. Tenemos que hacernos cargo de que nuestro sistema de justicia tiene un problema de legitimidad. Parte tiene que ver con lo que nos ha estado ocurriendo, parte tiene que ver con otras cosas que no están en esta conversación, como el Código Penal, que francamente no responde a lo que la ciudadanía hoy entiende por conductas inaceptables y que sanciona con cárcel delitos violentos, pero no sanciona de igual modo delitos económicos de cuello blanco que cometen gente como nosotros, el ABC1, los parlamentarios, los ministros de corte, los empresarios, los profesionales, porque nosotros no matamos, no cometemos delito con pistola ni con cuchillo, cometemos delito con nuestra inteligencia de otra manera, y por lo tanto, ahí tenemos un problema del Código Penal, lo dejo lanzado, pero tenemos un problema de legitimidad del sistema que viene dado por el Código Penal chileno. Pero tenemos además un problema de confianza en la justicia, aparte de estos eventos de corrupción, y por lo tanto tenemos que pensar en maneras de acercar el sistema de justicia a las personas. Y una es, obviamente, el equilibrio de género, la inclusión eventualmente de naciones o minorías, la diversidad regional y socioeconómica, de manera que estos no sean obstáculos para que personas dentro de esas comunidades indicadas puedan llegar eventualmente a cargos judiciales, especialmente a los superiores. Sexto, apertura a postulaciones externas a la judicatura. Ya se los había anunciado, voy a decirlo nuevamente. Yo sé que esto también es un peligro en este momento, podrían pensar algunos, pero siempre esa es la excusa. Y el Poder Judicial de alguna manera es un club de Toby, porque la Corte Suprema formaba las quinas para la Corte Suprema y formaba las ternas para las Cortes de Apelaciones. Es decir, los Supremos deciden quiénes en principio podrían entrar al Poder Judicial, salvo los cinco externos, que fue una conquista ya en democracia. Y a su vez los ministros de Corte de Apelaciones forman las ternas para postular a las Cortes de Apelación, a la Judicatura. En todos los casos el Ejecutivo es el que decide, pero quien hace el número clausus, quien decide quiénes integran el club inicialmente o podrían integrar el club, es la propia Judicatura. Y ahí entonces hemos estado permanentemente teniendo un problema que solo por ley hemos corregido para que haya más mujeres, pero si no lo ponemos en la ley vamos a seguir con una desproporción de mujeres en los tribunales superiores. No nos contemos cuentos. Esto además ha sido una pugna entre el mundo masón y el mundo católico en alguna medida. Es decir, hay un problema ahí grave y por eso la comisión de nombramientos judiciales como concepto parece importante porque rompe con esto. Pero por otro lado, si para ser ministro de Corte de Apelaciones hay que haber sido antes juez, y para ser ministro de Corte Suprema, en la mayoría de los casos, hay que haber sido juez y ministro de Corte de Apelaciones, lo que por un lado parece bueno, que es la idea de una carrera judicial, por otro lado, tiende a cerrar. Y como veremos más adelante, hay otros países que han demostrado que abrir, por lo menos en el todo, como en otros países, pero al menos en parte, como propongo yo, la judicatura en los grados superiores es bueno porque trae nuevas ideas, nuevas visiones y además integra a juristas de calidad que en su momento no tomaron la decisión de hacer una vida jurisdiccional y porque francamente no en todos los casos estamos logrando las mejores selecciones de entrada al Poder Judicial y eso de inmediato limita la calidad
de la judicatura de ahí para arriba. Criterio técnico de selección, ya lo habíamos dicho, un órgano colegiado especializado con mayoría de miembros con experiencia jurídica y estándares objetivos de evaluación. Voy a discutir el correlato adentro, inamovilidad y estabilidad en la carrera, un tema que yo sigo defendiendo, nombramientos con inamovilidad salvo causales tasadas de remoción, protección frente a traslados y sanciones arbitrarias, porque ahí hay un tema también, los traslados y las sanciones arbitrarias por parte de los superiores jerárquicos. Mecanismos de control y responsabilidad, insisto, y ahí el régimen disciplinario tiene que ser imparcial, no pueden ser los mismos superiores jerárquicos, como plantea el proyecto de ley, parece razonable un tribunal de disciplina judicial, pero entonces, ojo, un debido proceso, porque el proceso disciplinario que hay hoy en día en el Poder Judicial es una vergüenza, es menos que un sumario administrativo. Y eso significa separar la función decisoria de la función acusatoria, igual que ocurre en el sistema penal, porque las consecuencias son gravísimas. Y eso supone también garantizar el derecho a defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, solo para conectar, capacitación y actualización permanente de la judicatura, cuestión que hoy en día hace la Academia Judicial, pero que le falta obligatoriedad porque la formación continua debiera ser parte de los requisitos de evaluación de los funcionarios judiciales si es que vamos a mantener la inamovilidad, que yo creo que sí, pero entonces tenemos que asegurarnos de que mantengan la calidad. En otros países, incluso menos desarrollados que el nuestro, los jueces e incluso los abogados, lo sabemos en Alemania, lo sabemos incluso en países latinoamericanos, tienen que asistir a cursos de actualización cada 2 años para poder seguir ejerciendo la profesión de abogados, para poder seguir siendo calificados dentro de la función jurisdiccional. ¿Cuál sería el órgano entonces central de este modelo? Yo creo que la idea del Consejo de Nombramientos Judiciales es muy razonable. Un órgano autónomo constitucional con personalidad jurídica y patrimonio propios, que debiera tener por función el concurso público. Y aquí me aparto rápidamente del proyecto de ley que está hoy en día en el Congreso y que permite, porque dice podrá, entregarle esta función a la Academia Judicial. A mí no me parece, porque ahí empezamos con los problemas. O sea, la Academia Judicial no está diseñada para hacer la preselección. Antes habían dicho que fuera la KPJ, la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Como esta desaparece, se lo quieren entregar a otro. Si uno crea un consejo de nombramientos judiciales, tiene que tener la infraestructura y la estructura para desarrollar los concursos públicos, para hacer la preselección nuevamente y no delegarla, la nominación o proposición motivada y, agrego aquí algo que no está contemplado en el proyecto de ley, la evaluación periódica. Es decir, yo creo que este órgano de nombramientos judiciales también debiera estar encargado de la evaluación de los jueces y juezas y quitarle esa función con toda certeza a los superiores jerárquicos, como es hoy en día, y no, en principio, no entregarla a un tercer órgano, a un órgano de administración, porque el órgano de administración debiera dedicarse a eso, a administrar los recursos. Pero la evaluación de la función jurisdiccional de las juezas y jueces me parece delicado y distinto, y esto no es como poner a un gerente y tener un área de recursos humanos en una empresa. Esto es una cuestión grave y delicada porque finalmente apunta a la independencia judicial. Yo no daría esa función al órgano de administración, no se lo delegaría tampoco a la Academia Judicial y lo colocaría dentro del Consejo de Nombramientos Judiciales, que si hace falta cambiarle el nombre y llamarlo Consejo de Nombramientos Judiciales y Evaluación del Desempeño o cosas por el estilo, o carrera judicial, hagámoslo, pero yo creo que debería hacerse. Es un tema que lo podemos conversar después, es un tema que se puede agregar al debate hoy en día, probablemente no, pero lo eché de menos, entiendo que es complicado, pero me parece que es complementario. Es decir, los traslados y la evaluación para mantener la calidad, pero también para garantizar la independencia individual, debieran estar radicados en ese órgano. Ese órgano, además, debiera tener una composición que a mí me parece, aquí tengo una diferencia con el proyecto del Ejecutivo, por lo que ha estado ocurriendo, que debiera ser menor judicial y mayor no judicial. Y francamente por un tema de legitimidad también, con todas las críticas que hay hoy en día a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones, me parece complicado que el órgano de nominación judicial esté integrado por una mayoría judicial.
lo dejo abierto al debate y entiendo que aquí hay un tema de prudencia política también, pero me parece complicado, insisto, a propósito del fenómeno del Club de Toby, que una mayoría judicial esté decidiendo en principio quiénes pueden postular a los cargos judiciales. Porque eso cierra la lista, insisto. Una mayoría de ese tipo cierra la lista. De ahí en adelante el Ejecutivo hará su decisión, el Senado ratificará en el caso de la Corte Suprema, pero quien decide la lista inicial es un órgano que tiene una mayoría judicial, es decir, la judicatura sigue decidiendo y el problema es que tiende a buscar ¿a quiénes? A sus iguales, a los parecidos, a los que piensan parecido, a los que vienen de la familia judicial, etcétera, que no necesariamente es malo per se, pero que cierra a ideas distintas, a visiones distintas, etcétera. Yo soy de la idea de un órgano de 7 miembros en que haya 3 jueces, efectivamente, un Supremo, un ministro de Corte de Apelaciones y un juez de primer grado sorteados. Estoy de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo en el sentido de que no puede haber elecciones porque eso nos puede politizar absolutamente esa elección y debe ser por sorteo, pero obviamente una cuestión bien controlada en términos de cómo se produce ese sorteo, digamos. No puede ser en un pleno cerrado, sino que con un mecanismo claro, ¿cierto? Muy publicitado, que me parece lo razonable. Todo lo que viene es debatible. Yo creo que debieran haber 2 profesionales del derecho no judiciales, abogados con 15 o más años de experiencia, uno propuesto por el Consejo de Rectores, otro por las facultades de derecho acreditadas probablemente. Así miramos a un abogado que no necesariamente es de las facultades de derecho y otro que está más conectado con las facultades de derecho y 2 profesionales de gestión pública o humanización de justicia. Estoy pensando en esto para quitarle un poco nuevamente este club de Toby de puros abogados, necesariamente, o para que haya una mirada desde la modernización y la gestión pública, sobre todo si este consejo tiene la función de evaluación, ¿cierto? De la carrera judicial, porque ahí hay que tener otras miradas complementarias, especialmente para la evaluación. Estoy pensando en mandatos de 6 años. El proyecto de ley dice 5. Francamente, porque 5 años se hacen nada. Eh, Porque son apenas un año más que el gobierno de turno, y porque estoy pensando, digamos, que simplemente haya un espacio mayor, porque hay un año de aprendizaje, un año de salida, 4 años útiles al medio trabajando. Que haya una renovación parcial cada 2 o 3 años, habría que ver cómo queda constituido eso, en la idea de que nadie, ¿cierto?, se lleve el premio completo. Incompatibilidades muy estrictas. Significa no militancia actual ni los pasados 5 años en un partido político, no haber ocupado cargos directivos en partidos o cargos de confianza o parlamentarios o judiciales en los últimos 5 años. O sea, aquí lo que hay que evitar es lo que ocurre en Colombia, donde los ministros de la Corte Suprema participan en el nombramiento de los miembros del Consejo de la Magistratura y se entiende que hay pactos reservados por los que después, cuando estos ministros salgan e integren el Consejo de la Magistratura, van a nombrar a otros de ministros de la Corte Suprema, en beneficio de los ministros de Corte de Apelaciones que participaron, ¿cierto?, del proceso de nombramiento. Entonces, hay que cortar esas relaciones. No debieran haber exfiscales ni exdefensores. Aquí yo tomo una decisión, una visión. En el sistema norteamericano, por ejemplo, no es raro que exfiscales y exdefensores sean jueces. A mí me parece que eso, francamente, genera de inmediato todo tipo de dudas sobre la imparcialidad y el estilo de ese juez el día de mañana, de manera que me parece poco beneficioso, sobre todo además porque fiscales y defensores tienen un grado de permanencia importante. Tiene que haber, además, la imposibilidad de un reingreso en los próximos 5 años al gobierno, o sea, a cargos de ministro, viceministro, al Congreso o al Poder Judicial, a la inversa, ¿cierto? Para que desde el Consejo de Nombramientos no volvamos eventualmente o no entremos ahí por esa puerta el día de mañana al Poder Judicial o al Congreso o al Poder Ejecutivo y causales claras y restrictivas de remoción por un procedimiento especial que me parece que debiera, se me ocurre en principio, darse delante del Tribunal Constitucional u otro órgano, porque obviamente la remoción de este Consejo de Nombramientos Judiciales no podría verse de ninguna manera dentro de la Judicatura. No sé
si lo sometería al Congreso como juicio político, como ocurre con la Fiscalía, por ejemplo, el juicio de remoción, justamente porque se está evitando, ¿cierto?, que el Congreso, el Poder Legislativo, tenga incidencia en este Consejo. Recuerden ustedes que la Cámara de Diputados en el último momento trató de incluir a dos miembros, a dos abogados electos uno por la Cámara y otro por el Senado, eh, dentro del Consejo de Nombramientos, y por eso no se logró el acuerdo y la composición del Consejo llegó al Senado sin acuerdo. Es decir, hay un Consejo que no se sabe cómo está integrado. Así quedó el proyecto en el primer trámite constitucional y en parte tuvo que ver con eso, en que obviamente, hubo parlamentarios que dijeron no, pues, o sea, tenemos todo tipo de críticas y queremos nosotros nombrar abogados que ingresan, ya sabemos lo que va a pasar ahí. O sea, la presión va a ser fuertísima por tener eventualmente operadores en esas personas. Pueden haber gente muy bien intencionada y que lo puede hacer muy bien, pero obviamente ahí hay un peligro. Entonces, me parece que para resolver el tema de remoción de los integrantes del Consejo de Nombramientos Judiciales, quizá el Tribunal Constitucional pudiera ser el indicado. Un constitucionalista probablemente me diga, Arellano, profundamente equivocado porque el Tribunal Constitucional no cumple funciones jurisdiccionales de ese tipo en general. No lo sé, pero mi duda es llevarlo como una acusación al Congreso no me parece una buena idea, porque de inmediato además somete a sus integrantes a eventuales presiones como la que ya hemos hablado en toda América Latina, desde los congresos sobre ahora este Consejo de Nombramientos. Eso es lo que me preocupa. No me voy a detener y con esto voy a ir cerrando. Obviamente, el procedimiento general debiera ser con convocatoria pública para todos los nombramientos judiciales, ¿cierto? Publicación de las vacantes en un portal único del sistema de justicia, un perfil del cargo detallado, plazos suficientes y reglas sobre la documentación que se exige y cómo presentarlas para la publicidad. Hago aquí un paréntesis, porque me parece muy importante que las carpetas de los postulantes se cuelguen de la página web del Consejo y todo el mundo pueda ver todo, porque esa es la manera que la sociedad civil puede saber y detectar, por ejemplo, los conflictos de intereses, o que integró una sociedad, o que sigue militando, o que, eh, en fin, todos los problemas que pueda tener una persona y también o incluso lo que pasa en otros países, perdón, en que el currículum vitae dice que tiene un doctorado, pero el doctorado es de dudosa calidad, y entonces hay un cuestionamiento sobre aquello, etcétera. Y la manera de resolver la privacidad es que simplemente la propia persona que postula redacte, usa un PDF, usa tecnología hoy en día, por la cual puede, ¿cierto?, tachar digitalmente, electrónicamente, los datos que son sensibles, el número de cuenta corriente, la dirección de su domicilio, etcétera, de manera que la persona entrega algo que de inmediato se puede subir y que no es labor del consejo, ¿cierto? Cumple y entrega una versión completa y una versión publicable bajo mi propia responsabilidad. Yo me preocupé de que la información o los datos personales estén invalidados. Luego una segunda etapa que es de admisión y publicación de los postulantes, como les decía, verificación de los requisitos legales, publicación de la lista de postulantes, de sus antecedentes, para que haya una etapa de evaluación técnica. Un comité de evaluación que probablemente, si son 6 los integrantes, podría estar integrado por 3 miembros para que haya cierta capacidad de trabajo en paralelo, un juez del nivel igual o superior a la persona que se postula, un profesional del derecho y un profesional de gestión o de modernización de justicia integran ese trío. Uso de matrices de evaluación, informe escrito y público, salvo datos sensibles, con el ranking de estos candidatos como de alguna manera ya plantea el proyecto de ley. Audiencias públicas, muy importante. Por lo menos en los casos más importantes. Ministros de Cortes de Apelaciones, ministros de Corte Suprema, debiera haber audiencias para los candidatos finalistas, transmitidas por streaming, que es lo que están haciendo en otros países, eh, con posibilidad de preguntas de los miembros del Consejo de Nombramientos Judiciales, pero también idealmente de un panel ciudadano asesor, que traiga esas preguntas incómodas, que traiga esa información que no ha detectado el órgano del Estado y que les digo, a menudo trae buenos resultados. Les dije que en Ecuador pasó que tuvieron que invalidar un proceso completo porque hubo mucha gente que pasó la etapa de control, digamos, de legalidad, el control de requisitos legales,
Y luego, porque no lo publicaron, igual las organizaciones de la sociedad civil levantaron información y fueron capaces de demostrar, junto con nosotros como misión internacional, que habían un montón de candidatos que habían pasado y que no cumplían los requisitos legales, que habían falsificado los documentos que acreditaban, por ejemplo, sus grados académicos o su experiencia profesional, que en otros casos tenían las preguntas de conocimiento anticipadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se habría evitado si hubiera habido participación ciudadana en algún momento en que se pudieran haber hecho ese tipo de objeciones o como las llaman en otros países, tachas, con responsabilidad, ¿cierto? Con cara descubierta, pero que permite además a la persona aclarar, defenderse, pero que evita esos bochornos y que personas pasen sin cumplir los requisitos o peor aún, que estallen escándalos cuando ya eventualmente la lista está incluso en manos del decisor, del presidente, del Ministerio de Justicia, del Congreso. Y una propuesta del Consejo, finalmente, que debiera ser una votación motivada. Yo ahí voy más lejos. Yo creo que en todos esos casos debiera haber votación motivada, publicación de esa resolución, es decir, en que digan, escogemos a A por tal motivo y desechamos a B y C por tal otro motivo. Porque eso también lo que permite es el día de mañana, cuando se repiten los procesos o los candidatos, preguntarle al Consejo, bueno, pero si usted lo rechazó la vez pasada a B y a C, ¿cómo es que ahora los está seleccionando? Si es para el mismo perfil, etcétera. Y ahí es donde empezamos a romper, ¿cierto? Con favores de distinto tipo, en que hoy te doy, mañana me das. Si yo ya me casé los dedos y dije por qué descarté a determinadas personas, para este perfil, en este momento, es más difícil, ¿cierto? Volver sobre los pasos. Em, y en los tribunales superiores, bueno, obviamente, el envío, como dice el proyecto de ley, al designante de esta propuesta. Aquí, y con esto voy cerrando, la regla matriz para del nuevo modelo, yo la rompo o propongo romperla en el caso de los tribunales superiores, para abrir un poco esto, porque francamente creo que hay que avanzar en ese sentido. ¿Cuándo? ¿Ahora? No lo sé. Pero yo creo que por lo menos un tercio de los cargos de ministros de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema debieran proveerse mediante concursos abiertos a juristas externos a la carrera judicial, sin priorizar a los magistrados en ejercicio, como en algún momento se pretendió también. Ok, ábranlo, pero tienen más puntaje los que vienen en la carrera judicial. ¿Por qué? Si se trata justamente de abrirlo a otros. ¿Y por qué es esto? Estoy pensando en académicos de derecho. Estoy pensando en abogados litigantes con 15 años de experiencia, en juristas con 15 años de experiencia en funciones jurídicas relacionadas con los temas de justicia. ¿Quiénes no debieran ser admitidos, creo yo, nuevamente? Los integrantes del Consejo Nacional de Nombramientos Judiciales de los últimos 5 años, por razones obvias, por poner un plazo, en el fondo por evitar eso. Los fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos, por las razones que ya había señalado para que no fueran jueces, ministros de corte, ¿cierto? Y las mismas incompatibilidades además que existen para el Consejo Nacional, para el Consejo de Nombramientos Judiciales. Les decía la justificación. Bueno, el Reino Unido permite el ingreso de académicos y juristas externos, lo que, en opinión del House of Lords en el año 2012, enriquece la judicatura con diversidad de experiencia profesional. Canadá ha demostrado que los mejores tribunales superiores pueden nutrirse de abogados externos sin afectar la independencia. En Canadá, todo abogado con 10 años de experiencia, o sea, perdón, para ser juez hay que haber tenido 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. No pueden entrar a la academia y pasar de la academia directo a la función jurisdiccional. Tienen que haber sido abogados o académicos durante 10 años. O sea, tienen que haber estado en el mundo de verdad para poder juzgar después a ese mundo de verdad. Eso fue una decisión que tomamos hace muchos años cuando creamos la academia y no queríamos, ¿cierto? Abogados, decíamos, contaminados entrando a la judicatura. Yo, francamente, después de tantos años mirando, creo que sería mejor tener abogados experimentados con todos sus problemas entrando a la academia, postulando a la academia, filtrados en ese proceso y preparándose para ser jueces. Porque además, lamentablemente, la academia muchas veces tiene que suplir conocimientos jurídicos básicos que las facultades de derecho no están entregando para formar a los futuros jueces, cuando mucho de eso se podría lograr, ¿cierto?, además en la práctica. Canadá tiene el Judicial Guide del año 2023 en que explícitamente
señala lo que decía, que se ha demostrado que los mejores tribunales superiores pueden nutrirse de abogados externos sin afectar la independencia. Y así lo hacen en Canadá. Vienen de fuera. Tienen que tener 10 años de experiencia y, si mal no recuerdo, para la Corte Suprema o los tribunales, digamos, de casación, creo que son 15 años de ejercicio lo que hay que tener. Es decir, tienen que venir del mundo externo, tienen que venir del mundo de la academia para ser magistrados de Corte Suprema, para ser magistrados e incluso para ser jueces de primer grado, en el caso de Canadá. Y finalmente, la OECD recomienda en su informe del año 2021 abrir vías para talento jurídico no judicial. Y esto se conecta obviamente con lo que dice el Vance Institute, en el sentido de que la independencia judicial también tiene que ver con el desarrollo económico, con estas visiones, y por lo tanto hay abogados, obviamente con los peligros que eso significa también, lo entiendo, pero abogados, por ejemplo, del mundo de la economía o del derecho económico, etcétera, del derecho regulatorio, de las finanzas, que también podrían ser un aporte a los tribunales superiores. Obviamente hay que establecer algún mecanismo por el cual no puedan seguir conectados con sus estudios jurídicos. Ojo, que esto ocurre hoy en día con los abogados integrantes y es un problema, eh, y debiéramos solucionar aquello. Ok, me extendí más allá de lo razonable, mis disculpas, pero quería cubrir los temas. Voy a dejar de... déjenme ver si dejo de compartir pantalla y volvemos un poquito. No sé si ya dejé de compartir. Sí, dejé de compartir pantalla, ¿no? No, ahora Sí, sí. ahora está saliendo. Ahora estoy saliendo Jaime, ya. te agradecemos una exposición muy completa y abarcando incluso los distintos niveles. Eh, Así que excelente la presentación. Vamos a enviarte la transcripción de tu exposición para que la revise, porque nos interesa publicarla. Eh, Así que vas a tener noticias nuestras en ese sentido las próximas semanas. Y Bueno, ahora hay varias preguntas. Y para eso le quiero pedir a Alberto que por favor nos ayude con ellas. muy bien, sí. Gracias, Jaime. Muchas felicitaciones por la exposición y paso a contarte lo que la gente ha escrito, que tú también puedes ver en el chat. en el chat. Ujú. Sí, con todo comparativamente, ¿cómo califica en términos comparados nuestro sistema de nombramiento en Chile? La pregunta de don Gutenberg Martínez. Pía Cáceres, ¿no es cierto?, pregunta, dice, más que la competencia técnica, el problema de raíz que se ha visto son las notas de corrupción que ya lo hemos vislumbrado latamente y de manera lamentable en el Estado de Derecho y la falta de ética en el eficaz funcionamiento de nuestro sistema judicial, como ya lo hemos visto en algunos casos. Como lo es la arista muñeca bielorrusa, ¿no? Tan difundida en estos días, donde se ha visto desenvuelto imputaciones por la falta de imparcialidad, ¿no es cierto?, en los fallos, con la finalidad de buscar, dice Pía, con la finalidad de buscar erradicar dicha dicotomía entre realidad y lo tangible, viendo vulnerada la institucionalidad, siendo específico en nuestro país. Hay un comentario que está haciendo Pía, seguramente también acerca de lo que usted expuso. Eh, También cómo fortalecer nuestra judicatura, ¿no es cierto?, entendiendo que debemos mirar más allá de la calidad jurídica únicamente. Otra pregunta. Don Gutenberg también pregunta, ¿usted es partidario de un sistema con distintas vías de ingreso a los tribunales superiores? ¿Cómo filtra la politización y el corporativismo judicial? Otra inquietud esa, ¿no es cierto? Carlos Beley, ¿no es cierto?, un investigador también y colaborador del proyecto, ¿no es cierto?, de investigación de nuestra universidad, da las gracias por su exposición, se presenta y dice, actualmente se discute un segundo trámite en el Senado, una modificación a la Constitución para crear consejos de nombramientos judiciales. Se refunden varias mociones y mensajes, sin embargo deja entregado a una ley orgánica constitucional los aspectos esenciales tratados en esta misma exposición, como su composición y forma de integración. ¿Cree usted que existe relativo consenso entre los actores políticos respecto
de cómo deben resolverse los puntos, ¿no es cierto?, críticos de esta futura ley orgánica, o por el contrario, se están trasladando esas cruciales definiciones para un futuro y arduo debate. En fin, eso nos plantea Beley. Y el resto, felicitaciones. Jorge Godoy, René Ramírez, también Marta Polanco, nuestra directora de la Escuela de Derecho, agradecida por la exposición, igual que Andrea Aranela. Voy a ir haciéndome cargo de las preguntas, voy a tratar de irlas conectando. Eh, ¿Cómo, cómo califica en términos comparados nuestro sistema de nombramientos en Chile? Era un sistema que en general había funcionado bien dentro de su lógica, ¿cierto? Yo fui parte de él como subsecretario de Justicia en su momento, pero tiene problemas de transparencia evidente, ¿ah? Y que tiene que ver con algunas de las cosas que ha pasado. Por ejemplo, a pesar de que hay autos acordados, siempre está la duda de, bueno, ¿cómo logro yo como juez, por ejemplo, que me tenga en cuenta la Corte de Apelaciones para integrar una terna? Entonces, la falta de transparencia en eso, porque en otra época unos ministros decían, yo no recibo a nadie, miro solo el currículum judicial. Otros decían, yo recibo al que quiera, el de puertas abiertas. Y otro decía, yo recibo a algunos y a otros no me parece que los reciba. Bueno, había un tema de falta de transparencia sobre cómo lograr ser visto, y lo mismo ocurre con el Ejecutivo. Es decir, una de las cosas que hay que trabajar en el nuevo sistema es procesos y procedimientos claros que sean transparentes, insisto, y que eviten la oscuridad con que nos hemos movido hasta ahora. Nuestro sistema funcionaba en general bien en algún sentido y se suponía que habíamos logrado un grado de independencia externa, sobre todo importante, pero hoy descubrimos que eso no es tan así. Pero el problema fundamental que teníamos era la independencia interna. Había mucha presión y control de parte de los tribunales superiores de toda la vida judicial. Control jurisdiccional, control disciplinario, calificaciones y finalmente integración de ternas. Entonces, teníamos muchas debilidades, se solucionaban razonablemente, pero se nos ha ido, ¿cierto?, descascarando esta construcción. Diría que, sin embargo, había una cuestión fundamental y es que el Ejecutivo siempre ha sido muy respetuoso de la independencia judicial. Distintos colores políticos en democracia y siempre ha habido un grado de deferencia, ¿cierto?, por la judicatura, de no pronunciarse sobre cuestiones que se están resolviendo en la judicatura, etcétera. Y diría yo que el deber de ingratitud en general tendría a cumplirse. A uno no se le ocurriría, estando en un cargo en el Ministerio de Justicia, andar llamando a un juez para que resuelva de determinada manera. ¿Significa eso que uno no se relaciona con los jueces, que no debate cuestiones? Por supuesto que sí. Bueno, pero eso hoy en día es otro el escenario y por lo tanto es verdad, como dice Pía Cáceres, que hoy estamos en un debate que va más allá del sistema de nombramientos judiciales y tiene que ver también con la calidad, digamos, ética de las personas que están ejerciendo funciones en la judicatura. Todos, todas, no creo. Yo sigo pensando que tenemos en general jueces de buena calidad, pero creo que lamentablemente la idea, insisto, de que para hacer carrera judicial hay que ir ascendiendo, genera una lógica competitiva y quienes llegan muchas veces a las instancias superiores de la judicatura no son necesariamente los mejores jueces, sino quienes han sido más hábiles en en el tráfico político para llegar allí. Entonces ahí hay un tema, insisto, en que en algunos casos, sobre todo en las cortes de apelaciones, diría yo, no tenemos necesariamente los mejores juristas. Y la prueba en materia penal, por ejemplo, es que los estándares en materia procesal y penal sustantiva no los construyen las Cortes de Apelaciones, lo construye la Sala Penal de la Corte Suprema. Y entonces ahí hay un desfase muy complicado en que los jueces de garantía, que sí son especializados, se frustran mucho con una Corte de Apelaciones genérica, que tiende a tener algunas salas especializadas, pero no necesariamente integradas por jueces especializados, sino simplemente los van colocando en determinadas funciones. Tenemos ahí un problema. Entonces, vuelvo atrás, sí, tenemos que cuidar la integridad moral de las personas que forman la judicatura, pero en parte eso contribuimos a ello si tenemos un sistema de nombramientos bien elaborado, que significa poder revisar la conducta de las personas antes de postular, que significa revisar bien su formación
Y para eso yo creo que es bueno abrir un poco la judicatura ante la pregunta que también me hacían de si yo era partidario de generar canales distintos de llegada a los tribunales superiores. Lo soy, porque creo que además eso le pone competencia. Mira, esto de que para ser ministro de Corte de Apelaciones tenga que ser juez, o dicho de otra manera, nadie de fuera de la judicatura me puede competir para ser ministro de Corte de Apelaciones, es malo, porque no hay necesariamente una necesidad de prepararme jurídicamente para ser ministro de Corte de Apelaciones, porque es un tema de antigüedad y moverme bien para llegar arriba. Y después, unos pocos más. Guardando las diferencias, ocurre lo mismo que ocurre en las Fuerzas Armadas, donde se ha dicho hasta el cansancio que el generalato no es el cúspide de la carrera, que la cúspide de la carrera está más abajo, y que llegan a generales solo algunos que son seleccionados especialmente. La Corte Suprema debería ocurrir lo mismo. No, y las cortes de apelaciones no tienen que llegar necesariamente y todos tienen que tener derecho. ¿Por qué tenemos tantas cortes de apelaciones a ratos? Porque no quieren achicar la pirámide, porque hay que darle tiraje. Bueno, para eso existe otro diseño, que no es el momento para discutirlo, que significa que las apelaciones y las carreras se den horizontales. Es decir, que las personas vayan percibiendo más ingresos porque avanzan en sus conocimientos, llevan determinados años ejerciendo una función, así ocurre en otros países, pero no tienen que pelear por estar en otras funciones donde muchas veces ocurre el principio de que se elevan a su nivel de incompetencia. Un buen juez de grado no necesariamente es un buen ministro de Corte de Apelaciones. Y a menudo queda así demostrado. Pero tratan de llegar a ministro de Corte de Apelaciones, ¿por qué? Porque tienen mejor remuneración, porque tienen más prestigio. Hay que evitar eso. Y lo mismo pasa con la Corte Suprema. A menudo llegan a la Corte Suprema, o de vez en cuando llegan a la Corte Suprema, quienes no necesariamente son los más indicados para la función casatoria. No están preparados para eso, lamentablemente. Y además porque a menudo estábamos pensando que este ministro o ministra no solo tiene que ser un buen jurista, sino que además tiene que eventualmente ser presidente de la Corte Suprema, tiene que ser jefe del gobierno judicial, es decir, tenía que tener funciones de gestión, tenía que tener funciones políticas, además de jurisdiccionales. Entonces, redefinir esos perfiles, ahora que vamos a sacar la administración totalmente de la Corte Suprema, idealmente que la Corte Suprema no tenga que ver con el Consejo de Administración, porque ahí está el problema siempre. Finalmente, los magistrados de la Corte Suprema tienen un poder político porque están en el Consejo de la KPJ o el día de mañana del órgano de administración. Yo rompería con eso. Los jueces de la Corte Suprema, como ocurre en varios países, son juristas. Su función es jurisdiccional. ¿Tienen que gobernar un cuerpo? No. ¿Tienen que tomar decisiones de disciplina? No. ¿Tienen que tener una representación política del cuerpo jurisdiccional? No. Son juristas. Son fundamentalmente cazadores y eventualmente en apelación, en otros temas, etcétera. Eso. Y yo creo que abriendo la carrera vamos a poder tener la entrada de talentos, o como decían en Canadá, buenas ideas, o como decían en Inglaterra, ¿cierto? O en el Reino Unido, nuevas perspectivas en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones. ¿Significa eso un peligro? Sin duda, obvio. El peligro obviamente es que se pretenda hacer por ahí ingresos, digamos, de influencias políticas. Pero perdón, las influencias políticas ya están. Y están en las Cortes de Apelaciones tratando de subir a la Corte Suprema y están en los abogados integrantes hoy en día, que obviamente son un problema. Ustedes comprenderán que eh, la tentación de salir del Ministerio de Justicia para ser abogado integrante era muy grande. Eh, pero no se puede. Si uno ha estado en el gobierno y ha estado en el proceso de nombramiento de ministros de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema, no puede pretender después que esos ministros de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema lo pongan a uno en la terna en la lista para ser abogado integrante. Hay un problema, hay un conflicto, pero no está regulado. Entonces, tenemos un montón de problemas de regulación y la regulación nos va a ayudar de alguna medida a, creo que yo, controlar más los problemas de ética que estamos teniendo. Hay que resolver los conflictos, hay que expulsar, etcétera, pero nadie es perfecto, todos vamos a poder cometer errores, pero yo creo que todavía tenemos una oportunidad y crear este órgano y debatirlo es importante. Y lo último, la reforma constitucional es una propuesta vacía si no tiene la ley orgánica. La ley orgánica es el cuerpo, es el núcleo de esto. Y yo creo que hay que aprobar la reforma constitucional junto con
una ley orgánica o seguida de una ley orgánica rápidamente, porque ahí en la ley orgánica, como me decían en los comentarios, obviamente ahí está el kit de la cuestión de cómo se va a resolver esto. Es muy, muy importante la ley orgánica, y por eso he dado algunas ideas, porque me parece que finalmente hay cuestiones que vamos a tener que debatir, o se van a tener que debatir, perdón, en los próximos meses y ojalá no muchos años, porque el edificio se nos está descascarando y tenemos problemas de legitimidad importantes en el sistema de justicia. Chile es tristemente de los países que tiene peor percepción del sistema de justicia en este momento, con todos los esfuerzos que hemos hecho, y eso es bien descorazonador. Nadie es perfecto, y yo creo que hay que mantener la presencia del Ejecutivo en los nombramientos, porque creo que es bueno que haya una conexión con los políticos. Sin embargo, no creo en un sistema de nombramientos puro, prístino y sanforizado, que no tenga ninguna relación con la política de alguna manera, porque, insisto, los tribunales tienen que reflejar las realidades de la comunidad, y las realidades de la comunidad son finalmente políticas, pero con mayúscula. Muy bien, pues. De excelente exposición, Jaime, lo reiteramos. Y también te damos las gracias a nombre de la universidad por tu gentileza, por la preparación, por el esfuerzo, por la calidad de la presentación que hoy día nos has hecho. Y tendrás noticias nuestras, como como te señalaba hace un rato, porque nos interesa mucho la publicación de estas exposiciones y de estas conferencias. Que tengas una muy buena tarde. Saludos.